Rosy Braidotti es una profesora de la Universidad de Utrecht. Fue fundadora de los Estudios de la Mujer y del Centro de Humanidades de esta misma, además de ser directora y fundadora de la Escuela Holandesa de Estudios de la Mujer. Esta ha sido pionera en las perspectivas europeas de la filosofía y la práctica feminista y ha influenciado en los feminismos de tercer ola. También ha sido influenciada por Deleuze y especialmente por la pensadora feminista Lucy Irigaray. Sus publicaciones se han ubicado consistentemente en la filosofía continental y feminista, en intersección con la teoría social y política, política cultural, el género y los estudios postcoloniales. I'm Rosie Braidotti, born in Italy, grown up in Australia, did my doctorate in philosophy at the Sorbonne in Paris in the late 1970s. I am very much a European philosopher, continental philosopher. Studied with Foucault and Deleuze, and my question has always been to try to figure out what forms of knowledge are being produced around us. How they connect to power relations, and how do they connect to possibilities of political and ethical resistance and the creation of alternative, better ways of living together. En 1994, Braidotti publica su libro Nomadic Subjects. El capítulo octavo, Sexual Differences and Nomadic Political Project, es el texto que analizaremos a continuación. Este capítulo quiere repasar específicamente cómo se cruza la diferencia sexual y la subjetividad en términos de nomadismo. Pero antes de hablar sobre esto, es necesario dar un contexto. Iniciando por el nomadismo. Este lo define como la subversión de las condiciones establecidas y no el acto literal de viajar, por lo que defiende que la condición nómada es una nueva figuración de la subjetividad de forma multidiferenciada y no jerárquica. Y además que el sujeto nómade es una figuración amplia, una alternativa a la visión falocéntrica del sujeto y también es una figuración del sujeto feminista. En segundo lugar está la diferencia sexual y los dos contextos primordiales que da la autora. El primero es la diferencia y su papel en la historia europea. Y como menciona, la noción de diferencia es un concepto arraigado en el fascismo que ha sido colonizado y tomado por formas de pensar jerárquicas y excluyentes. Esto crea relaciones de dominación y exclusión y relaciones de poder, que como menciona Simone de Beauvoir en El segundo sexo, reducen a una inferioridad y demuestran que hay una alteridad peyorativa. También se demuestra que la diferencia como concepto central crea oposiciones dualistas. Así se divide en subcategorías de alteridad, en donde ser diferente pasa a ser menos que. En segundo lugar está la diferencia y el papel que juega con la práctica feminista. La autora lo define como contradictorio, polémico, importante y que este pensamiento feminista y la diferencia entran en una intensa tensión conceptual. También defiende que el proyecto de la diferencia sexual es un proceso epistemológico y político y empieza a pensar en la noción de diferencia con la teoría feminista. Inicia con Simone de Beauvoir, quien identifica la diferencia como la noción central y llama a superar el esquema jerárquico que vino a asociarse con la autoridad desvalorizada, especialmente con la femenina. Beauvoir recorre al discípulo de Descartes para argumentar a favor de la trascendencia del dualismo de género en nombre de la racionalidad. También recurre a las feministas postestructuralistas que desafiaron este énfasis de Beauvoir, el de la política de la racionalidad, y enfatizaron en la política de la diferencia. Existen dos ejemplos, el de Marguerite Duras con el epígrafe de este capítulo y el de Lucy Irigaray, que recomienda un cambio de énfasis políticos lejos de una crítica reactiva hacia la afirmación de contravalores positivos. La autora empieza a hablar de la noción de género y que ésta se encuentra en un punto de crisis en la teoría y en la práctica feminista y que está siendo objeto de críticas tanto en la insuficiencia teórica como en las implicaciones políticas. La autora inicia dando las áreas más pertinentes de la crítica de género. Estas son las epistemólogas feministas que trabajan en las ciencias naturales, especialmente en la biología, las teóricas postcoloniales y las teóricas feministas negras, los teóricos de la diferencia sexual y las pensadoras lesbianas. La segunda observación que hace es la oposición que existe entre los teóricos de la diferencia sexual de una tradición francesa y continental contra los teóricos de género de una tradición angloamericana.
Esta polémica se basa en marcos culturales y teóricos opuestos que se basan en diferentes supuestos sobre la práctica política. Un tercer fenómeno que relaciona son las posiciones continentales francesas y angloamericanas sobre el sexo y el género. Esta muestra que en francés género puede usarse para referir a la humanidad como un todo, y en inglés es un término específico de la cultura y por lo tanto es intraducible. Esto también significa que la distinción entre sexo y género, que es uno de los pilares sobre los que se construye la teoría feminista de habla inglesa, no tiene sentido epistemológico ni político en muchos contextos no ingleses de Europa Occidental, donde la noción de sexualidad y diferencia sexual se utiliza. La cuarta y última observación que hace sobre el género es lo referente a la práctica institucional y la problemática para las feministas. Se argumenta que los hombres también tienen un género y que muchas instituciones comenzaron a reclamar el establecimiento de cursos de estudios de hombre como contrapartida o alternativa al componente estructural de los estudios para la mujer. Así, la autora menciona que esta masculinidad vuelve bajo esta tapadera del género y que pues no está de acuerdo con esto. También se menciona que hay una tendencia de fusionar el punto de vista masculino con el punto de vista general. Es así que se confina lo femenino a la posición estructural del otro. Esto quiere decir que lo masculino o lo humano se toma como una norma y lo femenino se considera la marca de diferencia y que esta definición es la carga de la diferencia sexual que recae sobre las mujeres, marcándolas como el segundo sexo o como el otro estructural, mientras que los hombres están marcados por el imperativo universal. La autora, antes de pasar a su esquema de trabajo, menciona que la teoría feminista es la necesidad de recodificar o renombrar el sujeto femenino no como otro sujeto soberano, jerárquico y excluyente, sino como una entidad múltiple, abierta e interconectada. Empezando con su esquema de trabajo frente al nomadismo feminista, esta menciona que su punto de partida es la teoría feminista no solo como un movimiento de oposición crítica a la falsa universalidad del sujeto, sino también la afirmación positiva del deseo de las mujeres de afirmar y promulgar diferentes formas de subjetividad. Así aclara que se dividirá el proyecto en tres fases. Estas que se vinculan a la diferencia sexual y que no son fases ordenadas dialécticamente, sino que pueden coexistir cronológicamente y que pueden estar disponibles como una opción de política y práctica teórica. ¿Qué tan diferentes somos las mujeres y los hombres? Cuando pensamos en ello pueden venir a la mente adjetivos opuestos. Masculino, fuerte, valiente, agresivo, proveedor, racional, insensible. Femenino, débil, tierna, dócil, cuidadora, emocional, sensible. Esta diferencia se ha marcado desde tiempos remotos y debido a ello pensamos que estas diferencias son naturales. Braidotti en el primer nivel, diferencia entre hombres y mujeres, presenta unas diferencias muy similares a las anteriores. El hombre es presentado como falocéntrico, con una noción universal del sujeto, autorregulado, con una agencia racional, con un derecho a la racionalidad, capaz de trascendencia y negando todos los orígenes corporales. En cambio, la mujer es una diferencia desvalorizada, sin conciencia, sin control, irracional, confinada en la inmanencia, identificada con esa corporalidad, pero a su vez reducida al silencio. El análisis de este nivel tiene que ver con la crítica del universalismo del hombre y cómo la masculinidad se proyecta a sí misma como un pseudo universal. También se presenta que varias autoras, como las ya antes mencionadas, proyectan a que la mujer se evalúa como una otra edad y que no tienen una representación. También que existe una asimetría entre los sexos y que precisamente esta asimetría está organizada jerárquicamente por el régimen falocéntrico. Sexual, siendo la voluntad política de afirmar la especificidad de la experiencia corporal femenina vivida y presentando la voluntad de reconectar todo el debate sobre la diferencia con la existencia corporal y la experiencia de las mujeres.
También menciona que hay una necesidad de una nueva visión subjetiva en general, pero también de una subjetividad femenina en particular. El segundo nivel intenta legitimar y representar una multiplicidad de formas alternativas de subjetividad feminista sin caer en el relativismo. El punto de partida de este es el reconocimiento de la mujer en un término que reúne los diferentes tipos de esta, es decir, diferentes niveles de experiencia y diferentes identidades. Por eso se llama a reformular la relación entre mujeres, porque aunque tengamos situaciones y experiencias en comunes, no somos de ninguna manera lo mismo. Y en este sentido, la idea que desarrolla esta teoría es el reconocimiento de las múltiples diferencias que existen entre las mujeres y se subraya la importancia de rechazar las afirmaciones globales sobre las mujeres e intentar un cambio para ser más conscientes del lugar en el que nos encontramos. Esto basado en que muchas veces la concepción de mujer se basa en esas oposiciones binarias de lo que es femenino y como se vio en la animación anterior es lo dócil, lo tranquilo, el ser sexuado, pero nunca se ve esas diferencias entre cada una. Ese tercer nivel habla de la complejidad de la estructura corpórea del sujeto. Se basa en la memoria y en cómo el yo significa una entidad dotada de identidad. Como menciona la autora, la cuestión central de este juego es cómo evitar la repetición de exclusiones en el proceso de la legitimación de un sujeto feminista alternativo. Es por esto que el yo juega un papel importante en la diferencia dentro de cada sujeto, que es tributaria de la teoría y la práctica del psicoanálisis en la medida en que concibe el sujeto como una encrucijada de diferentes registros del aula, apelando a diferentes capas de la experiencia vivida. La autora menciona que en su lectura el sujeto feminista es nómada porque es intensivo, múltiple, encarnado y por lo tanto es perfectamente cultural. Es por eso que piensa que esta nueva figuración puede tomarse como un intento de reconciliación con lo que ha elegido llamar el nuevo nomadismo de nuestra condición histórica. Pia Federici ilustra bien este punto cuando dice: las diferencias no son el problema es la jerarquía. Si los rasgos biológicos no determinan el comportamiento ni la identidad de las personas, no tendríamos por qué aceptar que estos influyen en los derechos, oportunidades y libertad para tomar decisiones. Un sexo no es inferior